Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo bendiga y fortalezca sus vidas. Ya estamos acá, pues ya una noche más, como el Espíritu de Dios nos ha guiado a compartir la palabra de Dios. Sé que muchos están desanimados, están desalentados, mucha gente ha dejado de congregarse porque me escriben. Y por diferentes circunstancias y problemas, pero la palabra de Dios no les va a faltar. Y esto nos puede ayudar para meditar, para autoexaminarnos cómo vamos a continuar con nuestra vida cristiana de aquí hacia allá. Hermanos, les saludamos desde aquí, pues de las higueras, Sonsonate, El Salvador. Algunos me han preguntado, hermano, ¿de qué país es usted? Pues soy del Salvador, hermanos, aquí. De los hermanos en otros países que hemos estado compartiendo en unos grupos de estudio, ya nos conocen y todo, pero ahora el YouTube, la cuenta se está abriendo ahí, a que más personas estén viendo los estudios y los temas ahí que les están pareciendo muy importantes, amados hermanos. Así de que, gloria al Señor Jesucristo y gloria a Dios por los que se van a conectar. Si no, este video va a quedar grabado, registrado. Los minutos de terminar lo subimos a la cuenta de YouTube, hermanos amados. Así que bendito sea el Señor, pero hay hermanos que le agarraron todos los días a la hora, como unas hermanas de Argentina, creo que van 4 horas de diferencia ya, hermano, ya es madrugada prácticamente, pero gloria a Dios. Y Dios bendiga a mi hermana, pues, Belén, también, que por años ha estudiado la Escritura con nosotros en el grupo de hermenéutica bíblica, hermanos. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios, ya estamos aquí, pues ya para iniciar y compartir este otro mensaje, hermanos, muy bueno, muy desafiante para nuestra vida. Pongamos atención. Pongamos atención, hermanos. Y este mensaje que voy a compartir ahorita, pues el tema es llamados a santidad. Les voy a contar rápidamente y brevemente cómo es que surge este mensaje y a dónde lo prediqué. El primer lugar donde lo prediqué fue hace casi más de un año, aquí cerca, de donde yo vivo, como a 12 kilómetros. Un hermano querido, muy amigo, que hemos estudiado la Biblia por años, y nos reunimos en su cafetería todas las tardes para compartir la palabra y debatir temas bíblicos. Ahí va con buen café. Él se congrega ahí en la iglesia, está el hermano ahí, esta iglesia que se llama del Nazareno, una iglesia, hermanos, cuyas raíces son metodistas, wesleyanas, y el hermano me invitó y lo acompañé a unos estudios que él compartió, y el pastor, pues querido, muy amable, me recibió y ya a los días pues me invitó a predicar. Y Dios bendiga su vida por eso, y le agradezco grandemente. Y a Pastor Douglas, porque ustedes saben, he contado mi testimonio, cómo el Señor me llevó a predicar durante estos 25 años a cientos de iglesias, casi todas las denominaciones, hermano. Iglesias grandes, pequeñas, medianas, en montañas, en ríos, en valles, en pueblos, en mercados. Sí, hermano, hay una iglesia donde hay iglesias en los mercados y he predicado el Evangelio. En buses, en parques, con megáfonos. Desde ahí hemos predicado la palabra del Señor. Pero de repente, después de la pandemia, sucedieron muchas cosas que ya no se comenzaron a hacer campañas evangelísticas. Bueno, yo hice muchas críticas y se molestaron conmigo porque los que me conocen saben que donde quiera que yo llegaba a predicar, les decía, bueno, lo primero que no quiero es ver negocio, porque o es campaña evangelística o es mercado para recaudar fondos. Y ahí, y el mensaje también muy desafiante, muy fuerte. Entonces lo que sucedió es que algunos concilios hasta giraron cartas que no me invitaron a predicar en las iglesias de ellos, porque yo era muy legalista, muy religioso, muy golpeador con la palabra. Pero ustedes evalúen, hermanos amados, lo que voy a compartir ahora. Si esto es bíblico, aunque parezca exhortativo, es correcto o no es correcto. Entonces, la iglesia no quiere oír el evangelio, la iglesia no quiere ser exhortada, la iglesia está buscando ser entretenida, ser asolapada con su pecado, hermano, ser tolerada, como le dijo en aquella iglesia Apocalipsis, tengo ahí que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, y se dio el caso, ¿va? Entonces, estuve ahí en stand-by, como dicen, en neutro un par de meses. Pero ahí mi hermano me llevó a la iglesia y el pastor querido, él me presentó al superintendente de la iglesia, un hombre, un varón de Dios. Ayer estuvimos con ellos en una cena ahí, en convivio, porque terminaron el seminario teológico de este año y compartimos con el hermano, el pastor Nelson Valencia, un hermano muy querido de Santa Tecla también.
de mi tierra, cerca de donde yo vivía, vive el hermano. Ya estuvimos conversando con él y estoy apoyando algunas iglesias de ellos ahí donde me llevan a predicar, hermano, ahí a vigilias, esto, lo otro. Y también se están pensando en levantar campañas evangelísticas al aire libre y predicar el evangelio y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y así que sus iglesias también puedan experimentar un crecimiento bíblico a la luz de la palabra, sin pragmatismo, sin método, solo a través de la proclamación del evangelio. Dios te bendiga, primo, bendiciones, hasta allá California. Y entonces, pero algo lo que yo le quiero decir, hermano, que ellos, por ser de una procedencia wesleyana, metodista, entonces yo me puse a estudiar la vida de John Wesley. Impactante, muy interesante, hermano, este predicador, que llevó un despertar espiritual en Inglaterra, terrible, y que lo odiaban, hermano, porque ese hombre predicaba contra el pecado de la nación, contra el pecado de los gobernantes, hermano, mire. Hizo que se cerraran burdeles, que se cerraran cantinas, ese hombre lo odiaban los practicantes del pecado. Entonces, y él tenía un lema muy importante, John Wesley, en cuanto a la santidad, hermano. Era algo que se la tomaban muy, pero muy en serio, igual que los puritanos. Entonces, esta iglesia es donde voy a predicar con mis hermanos queridos, que yo hasta me siento parte de ellos. Me siento parte de ellos por el recibimiento y el cariño, hermano, los hermanos. Tienen un lema en sus iglesias. Yo cuando llegué por primera vez y me senté, y en la entrada de la iglesia, como en el púlpito, tienen ahí un lema que dice llamados a santidad. Y dije, wow, dije yo. Entonces, cuando ya me invitan a predicar, hermano, ya la primera, no sé si segunda vez, yo escribo este tema y digo, bueno, ¿cuál sería el tema para esta iglesia, Señor? Que yo empezaba a conocer a mis hermanos. Y dije, bueno, ahí está el tema, llamados a santidad. ¿Qué significa realmente eso? Y así es como surge este tema que voy a compartir ahora, hermano. Por supuesto, es positivo porque toda la carta yo la he predicado expositivamente, primera y segunda carta de Pedro. Así que gloria a Dios. Y ese es el tema de esta noche, llamados a santidad. Y voy a leer la escritura en primera carta de Pedro 1:13. Primera carta de Pedro 1:13, hermanos, al 22, dice la escritura, versión Reina Valera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, wow, hermano. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, los deseos de la carne y del pecado. Sino que como aquel que os llamó, oiga, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y está ahí refiriéndose al libro del Levítico, hermano. ¿Sí? Ya algo que Dios había dicho cuando escogió a su pueblo y lo sacó de Egipto, sed santos porque yo soy santo. Dice el 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje, dice, hermanos amados. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. El pecado ahí heredado de Adán, hermano. Pecado, de la esclavitud del pecado. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean, dice, en Dios. 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hasta ahí y oramos. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta noche. Estoy delante de tu trono, Señor, de misericordia, delante de tu trono de gloria, para exponer tu palabra, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que yo pueda hacerlo de una forma, Señor, como tú deseas, como tú la inspiraste, como tú la soplaste a los oyentes originales, oh Dios Todopoderoso, y que podamos sacar aplicaciones, Señor, a nuestra vida, Padre, como las que Pedro le habló
a esta congregación, a estos oyentes que estaban en medio de persecución, de tribulación, de sufrimiento, Señor, pero aún tú lo llamaste a ser santos en medio, Señor, de toda esa situación, en toda vuestra manera de vivir, Señor. Gracias te damos a esta hora. Usa mi vida y que toda gloria, que toda honra, alabanza y exaltación sean para ti. Y que si alguien que va a ver este video, Padre, estamos allí en algún pecado, hemos caído, Señor. Pero si somos tus hijos, tú nos vas a disciplinar, nos vas a llevar al arrepentimiento verdadero. Y si alguien es esclavo del pecado, Señor, que esta palabra tú la puedas usar para libertarlo, Señor, y traerlo de las tinieblas a la luz admirable. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos amados, aleluya. Gloria a Dios. Hoy voy a compartir este tema, pues, muy buenísimo, muy bueno. De lo que ya no se quiere hablar en las iglesias, ya, hermano. Ya no se quiere hablar en las iglesias, porque hablar de santidad, hermano, en las iglesias, es algo terrible, hermano. Bueno, yo crecí, en la primera iglesia que yo crecí, es Bautista Arminiana, hace muchos años, hermano. Hablar de santidad allí, hermano, hablar de oración, de búsqueda de Dios, del rostro de Dios. Tú eres un espíritu fláutico, porque mucho intelectualismo. Tú eres un santulón. Incluso hasta muchos teólogos se burlaban de la santidad, hermano, Dios. Y de aquellos que verdaderamente querían honrar y obedecer a Dios, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar con respecto a eso. Yo quiero dar esta introducción ahorita a este mensaje de llamados a santidad. Hermanos, se recuerdan el día de ayer, Dios bendiga mi hermano Emilio, ahí un abrazo. Vamos iniciando ahorita en la primera carta de Pedro 1, 13 al 22, con el tema llamados a santidad, hermanos. Y el día de ayer, recuerden que les explicaba en el que predicamos capítulo 4, versículos del 12 al 19, explicábamos que uno de los propósitos por los cuales escribe, mire, esta carta Pedro, todas las cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento tienen varios propósitos de sus escrituras, no solo es un propósito. Como por ejemplo la carta de los Corintios, Dios bendiga a Jesse. Allá, la carta de los Corintios, Pablo escribió con varios propósitos. Uno, estaban haciendo un mal uso de la cena del Señor, un libertinaje. Los dones del Espíritu estaban haciendo un mal uso y mala interpretación de los dones del Espíritu. Y también escribe, no comprendían acerca del matrimonio, también ellos, hermanos. Y así hay varios propósitos. Yo hablaba ayer en la carta de Pedro, que uno de los propósitos por los cuales escribe esta carta el apóstol Pedro es para alentar al pueblo en medio del sufrimiento y mostrarles qué actitudes deben de tomar ante el sufrimiento y el dolor que este pueblo está enfrentando, hermanos amados, allí. Y les dice, ¿verdad?, que ellos el sufrimiento siempre deben de esperarlo, no lo debe tomar por sorpresa. También de que deben de gozarse en medio del sufrimiento y del dolor. Deben de evaluar la causa de ese sufrimiento y dolor. Y por último, deben de encomendar sus almas al Creador. Entonces, un propósito por los cuales escribió esta carta, Pedro, la primera carta, es para que asesorar al pueblo cómo enfrentar el sufrimiento y el dolor. Pero también esta carta, hermanos, se puede tomar como un breve manual práctico de doctrinas, normas y consejos para una vida santa, hermano, piadosa. Y para una vida que traiga esperanza al creyente, hermano, para el futuro glorioso y eterno que pronto vendrá. Hermano. Entonces, ayer hablamos sobre el contexto, ¿se recuerdan? Están bajo persecución. Según los historiadores, Nerón ha quemado Roma porque quería una Roma más gloriosa, más esplendorosa, hermano. Ya no quería ver aquellos suburbios pobres y mal pintados. Él quería una Roma más gloriosa. Y dicen algunos historiadores que manda a quemar Roma y culpa a los cristianos porque los acusa de ateos, de blasfemos. Ellos fueron, hermano, y empieza una persecución terrible en contra del pueblo de Dios, hermano. Y en medio de esa persecución, Pedro escribe cómo van a enfrentar esa persecución, con qué actitud. Pero también les escribe, hermano, para decirles y exhortarles que ellos en medio de esa situación adversa que están viviendo, deben de vivir vidas consagradas, vidas separadas para Dios, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! ¿Y por qué les dice a este pueblo que aún en medio del sufrimiento y la tribulación, ellos deben de vivir vidas santas y vidas separadas? ¿Saben por qué, hermanos? Aquí lo voy a decir. Porque
La santidad es uno de los atributos de Dios por excelencia, dicen todos los teólogos y escritores de teologías sistemáticas y teologías históricas. Ellos dicen ahí, hermanos, que la santidad es uno de los atributos de Dios por excelencia. Tanto que en Apocalipsis 4:8, hermano, allí, mire qué interesante, los 4 seres vivientes, hermano, que están allí, dice que de día y de noche en Apocalipsis 4:8 no dejan de decir Kadosh, 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 Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, hermano. Por eso los teólogos dicen ahí en la teología sistemática, muchos escritores, de que este es un atributo por excelencia, porque hermano, no dice Dios es amor, amor, amor. No dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. ¿Entienden? Y sí lo es. No dicen Dios es justo, justo, justo. Y sí lo es. Pero el atributo por excelencia en los teólogos de Dios es la santidad, hermano. El Kodesh, el Kadosh. Y por eso los 4 seres vivientes de santo, santo, santo. Y empiezan a adorar a Dios allí. De día y de noche no cesaban de decirlo, hermano. Entonces, siendo la santidad un atributo comunicable que sus criaturas podemos experimentar al nacer de nuevo. Se recuerda en el primer estudio, hablaba yo acerca de que Dios posee atributos. Un atributo, ¿qué puede ser un atributo? Es algo, una cualidad por la cual yo me doy a conocer. O sea, que Él es bien misericordioso, Él es bien ayudador. O sea, es un atributo. Dios posee atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables son solo lo que Él puede experimentar y hacer uso de ellos, como por ejemplo su omnipotencia. Él todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Su omnipresencia, Él está en todo lugar. Su omnisciencia, Él sabe todas las cosas, son atributos. Su eternidad, su aceidad. Él no tiene principio ni fin. Él vive, Él subsiste por sí mismo. Dios nadie lo creó. Entonces son atributos, se llama eso, incomunicables. No nos los puede comunicar, solo puede experimentar Dios. Pero también Dios posee atributos comunicables, que eso, sus criaturas y su creación los podemos experimentar y gozar de ellos, como su misericordia, su fidelidad, su amor. Nosotros podemos amar también, su perdón. También nosotros podemos perdonar y experimentarlo. ¿Está entendiendo? Y la santidad también, hermanos. Mire qué tremendo. Es un atributo comunicable porque nosotros podemos experimentar de su santidad de Dios. Qué maravilloso. Y sus seres creados también lo experimentan, los ángeles santos y los querubines y los serafines, hermanos. Experimentan de ese atributo de Dios que se llama la santidad. ¿Están aquí conmigo? Entonces, es un atributo que sus criaturas podemos experimentarla, hermano. Ahora bien, estoy en la introducción. Para yo poderlos ubicar en el mensaje, estoy en la introducción. La palabra santidad viene del hebreo, hermano. Oiga bien, viene del hebreo en primer lugar. En el Antiguo Testamento, o la Tanakh judía, como se llama, o la Torá, allá en la ley, hermanos. Y muy interesante que hay que tomar en cuenta. Hay 2 palabras ahí en el hebreo para la palabra santidad. Para describir, hermano, la palabra. Y la primera es esta, ojo. La primera palabra que se utiliza en el hebreo para la palabra santidad es la palabra nazar, Nazar, así es el español, nazar, cuyo significado, hermano, es separar, separar de. Nazar es separar de. Escuche esto. O sea, de que de ahí viene la palabra nazareo. ¿Se recuerdan? Un voto nazareo. De ahí viene la palabra nazar. ¿Qué era un nazareo? Alguien que se apartaba de. ¿Entiendes? De, por ejemplo, no podían cortarse el cabello, un voto nazareo. No podían comer, beber vino, ni sidra, nada de uvas. Entonces, ¿me entiendes? Habían ciertas formas hasta para vestirse ellos en que se separaban de los demás para diferenciarse. Ahí viene la palabra nazareo. O sea, y la palabra en el hebreo da a entender que es una demostración visible de separación. Es una demostración visible de separación. Ejemplo, la ropa, cabello, comidas, rituales, costumbres, etc.
Entonces, hermanos amados, cuando Dios separa a una persona, lo primero que hace es apartarlo de las cosas externas que dañan su relación con Él. Y está bien, es bueno, está bien, hermano. No, no está mal, porque una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Pero el problema es el caer en la hipocresía solamente externa, como los fariseos habían caído. Y se habían separado pero no se habían separado para. Un religioso hipócrita se separa entre comillas, está separado pero no separado para. Eso hay que entenderlo. Y Jesús se los hizo, que sus sepulcros blanqueados y por fuera aparentan piedad, y los atacó el Señor sin misericordia, hermano, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando los atacó, se molestó el Señor por eso. Oiga bien, es muy importante, hermano, la santidad nazar, porque es apartarse del es una demostración visible, hermano. Claro, y como hijos de Dios también deben de haber demostraciones visibles de separación de este mundo caído. Pero, primero, esta santidad nazar en hebreo, si primero no es acompañada y respaldada y catapultada, voy a decir yo, por esta palabra, hermano, por la otra palabra de santidad que usa la Escritura, es la palabra Kodesh o Kadosh. Hasta hay una alabanza que dice Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaot. Santo, santo, santo. Entonces, la palabra Kodesh o Kadosh, hermano, cuyo significado es separar para. Sí, separar pero separar para. No solo separarse de ciertas cosas externas, ¿no? Separarse para alguien. En este caso es para Dios. Hermanos, y es este tipo de separación o santidad que Dios demanda, ya que esta es la que produce, hermano. Oiga bien, santidad o separación real, no solamente externa, hermanos amados. No solamente externa, para ser visto por los hombres. Por eso le reprochó al Señor que hacían esto y lo otro, aparentaban una santidad, hermano, externa, solamente de apariencia, los fariseos. Pero por dentro no había la santidad Kadosh, que es la propia, hermano, que Dios da. La nazareo, la nazare de los hombres, la Kadosh de Dios. Entonces, aquí quiero comenzar yo y hacer esta pregunta. ¿Qué santidad estamos viviendo nosotros o separación delante de Dios, hermano? ¿Una santidad solamente de apariencias, hermano, externa? ¿O una que realmente ha transformado nuestro ser interior y que se puede manifestar también externamente? Dios bendiga ya. Jaime, un abrazo. A la familia, hasta Maryland, hermanos, Dios les bendiga. Allí. Entonces, esta santidad Kodesh o Kadosh es la que Dios está demandando. No solamente una santidad externa de que me vean o aparentar algo, hermano. Allí no, es una santidad que verdaderamente se está viviendo de adentro hacia afuera de mi corazón. Porque del corazón, dijo, de salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, aquello, lo otro y esto de aquí, desde adentro hacia afuera, hermanos amados. Porque esto es muy peligroso. Podemos estar separados y no estar separados para, hermano. Sí, los fariseos así eran. Separados no se mezclaban. Uy, con los pecadores. Uy, decían ellos. Y ellos eran peores porque estaban separados pero no para Dios. No había Kadosh, santidad real en sus vidas. Desgraciadamente es lo que se vive en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchos ministerios cristianos y en muchos llamados creyentes, hermanos. Una santidad solo de apariencias, hermanos amados. Algunos personajes de la Biblia y otros extrabíblicos de nuestros tiempos
Se separaron del mundo y de las cosas visibles, Nazar, pero no se separaron para Dios, Kodesh, hermano. Y eso llega ¡puc! A la caída, al final. Y esta separación, yo le voy a decir algo, no es producto de la obra humana o el producto de una obra, es el producto de una obra soberana, poderosa de Dios, hermano. Y es mantenida a través de la vida de relación genuina con Dios. Ya voy a explicar eso, el por qué. ¿Por qué, hermanos amados? Nazar no produce santidad real, sino aparente. Es como una demostración visible de algo. Por ejemplo, no toques, no manejes, no te pinte, cero joya, no pantalones, no haga esto. Ojo, con esto no quiero decir yo que estoy a favor de muchas cosas. No, 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 no. Cuidado con eso. Pero este tipo de santidad hace más énfasis en esto, en lo externo. Le da más importancia a lo externo. Y lo externo va a ser un fruto, hermano, producto de lo que internamente está sucediendo en mi vida. Y esto no está mal, pero uno no se hace santo cuando trata de separarse de las cosas malas. Ejemplo, los fariseos de los tiempos de Jesús querían separar de las cosas malas entre ellos, pero ellos eran más malos y más perversos, hermanos. Sino que la santidad verdadera es cuando se separa uno para Dios. Kodesh, Kadosh. Solo hasta entender, hermanos, solo hasta entender esto, vamos a producir obras dignas de arrepentimiento que glorifiquen a Dios. Por eso Juan el Bautista, sabiendo esto, Juan el Bautista estaba viviendo una santidad Kadosh. Él se apartó pero se apartó para, en la relación con Dios, el profeta, estar en comunión con Dios. Y cuando venían los fariseos y los religiosos hipócritas al río, cuando él estaba bautizando, hermano, les decía, fariseos hipócritas, produzcan frutos, que les dijo, dignos de arrepentimiento, les dijo, hermano. ¿Por qué? Una santidad está basada en obras humanas y la otra es el producto del poder regenerador de Dios cuando nacemos de nuevo. Y esta a su vez, hermanos amados, continúa progresivamente a través de nuestra relación con Dios y su palabra hasta llegar a ser santos completamente cuando estemos en la presencia de Dios con nuestros cuerpos glorificados. Esto se conoce en las teologías sistemáticas como, hermano, los estados de la santificación. Los estados de la santificación, hermanos. Por ejemplo, se conoce la santidad inmediata y posesiva cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo nos regenera y perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Nosotros somos santos y podemos experimentar la santificación de Dios en ese momento, hermano. Y somos santos delante de Dios, por eso dice Pablo, los santos de Corintios, a los santos de Colosa, a los santos que están allá. Y empieza a hablar él ahí, hermano, acerca de esa manifestación. Por eso se conoce como la santidad inmediata y posesiva. ¿Entiendes? Porque somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esto es doctrina. Yo lo explicaba aquel día. Quienes dicen, enseñan por ahí que tenemos dos naturalezas. Nosotros no tenemos dos naturalezas. Nada puede tener dos naturalezas, hermano. Biológicamente, científicamente. El único que tuvo naturaleza fue Cristo. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por su omnipotencia. Es un misterio. Pero nosotros la realidad es que somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Dios bendiga, hermana Jenny, allá en Guatemala, en Chile, hermanos. Y está allá, hermanos, y queda un remanente de pecado, del pecado original que este cuerpo todavía tiene, hermanos. Es cierto que somos nueva criatura, pero hay algo que también la Escritura enseña, que hay un remanente aquí, hermano, que nos queda aquí, nuestra naturaleza caída, que esa va a ser quitada solamente hasta que muramos. Por lo cual, aun como hijos de Dios, estamos propensos a caer, a pecar. Y por eso en Juan, como lo expliqué yo allá, explica. Pero esa realidad de pecado, ese remanente de pecado que está en mí, nunca me va a controlar, nunca me va a dominar.
para vivir en el pecado como un estilo de vida, porque Cristo ya me libertó del pecado. Y por eso dice Juan que el que practica el pecado, no dice ahí, hijitos, en mí estas cosas os escribo para que no peque. Pero si alguno peca, dice, alguno peca, abogado tenéis para con el Padre. Y más adelante dice que el que practica el pecado ya como un estilo de vida es del diablo. Porque un verdadero hijo de Dios puede caer, puede tropezar. Pero a la vez, como él es oveja, él se va a levantar y se va a limpiar. Si él se queda viviendo ahí en la suciedad, en el lodo, es la evidencia que él nunca nació de nuevo. Y por eso dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, hermano. Y la práctica ahí es la palabra griega prazo, cometer habitualmente algo, como un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Entonces nosotros creemos en la santificación progresiva, que si no está santificando este remanente que ha quedado de aquí, hasta que muramos. Pero este remanente nunca va a gobernar nuestra vida, hermano. Entonces esa doctrina del cristiano carnal es una herejía. Eso no existe. Eso fue una invención de Charles Finney, ese evangelista carismático, en Estados Unidos, en por los años 1800 y fracción, que inventó la doctrina del cristiano carnal y además inventó también esa famosa oración del pecador que se ha convertido en un amuleto terrible, hermano. Que ya no se habla de nacer de nuevo y de arrepentimiento y nacer de agua del Espíritu, y solo se habla de repetir una oración. ¿Qué haber sido repetir esta oración? Y en la Escritura no aparece eso por ningún lado. Solo parece que hay que nacer de nuevo y hay que arrepentirnos, hermano, y creer en el Evangelio. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Y eso se conoce como santificación progresiva y la santificación completa cuando estemos con nuestros cuerpos glorificados ya, hermano, ya, para estar para siempre con el Señor. ¿Está aquí conmigo? Ahora bien, lo importante, hermano, es que si nos hemos arrepentido genuinamente, si hemos nacido verdaderamente de nuevo, ya la obra santificadora del Señor ya está obrando en nuestras vidas, hermano. No hay retroceso. Y lo podemos ver en la mujer samaritana. Cuando él predicó el evangelio, le dijo, ve y llama a tu marido, no tengo 5 maridos has tenido. Y esta mujer en el momento comenzó a trabajar la obra santificadora, ella fue a predicar y a testificar del evangelio, hermano. El mismo día, en Saqueo, y también en los evangelios, hermano. Cuando él llegó y se arrepintió y dijo, devolveré, y si he hecho esto, lo otro, lo voy a devolver. Él se arrepintió y la obra de santificación comenzó, hermano, en el momento, hermano. Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que está en la iglesia 1, 2, 3, 5, hasta 10 años, hermano, y no se ve una obra santificadora en sus vidas. Y si no se ve, es la evidencia que nunca ha habido un nuevo nacimiento. No se ha nacido de agua y del Espíritu. Y eso que quede claro, porque desde el momento que somos salvos, que nacemos de nuevo, esa obra santificadora, hermano, ahí somos regenerados. Por ahí ponen ahí el orden salútil, algunas iglesias dicen la regeneración. Ahí viene, hermano, la justificación. Ahí viene la santificación. Van momentáneamente una tras otra. Entonces, la evidencia de alguien que ha sido justificado y perdonado por Dios es que está siendo santificado. Y si no hay santificación, no hay salvación, hermano. No hay salvación. Ahora viene otra pregunta, antes de entrar a los 3 puntos rápidamente, que yo quiero explicar ahí, hermano, porque todavía estoy en la introducción, para concluir. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para santificarnos? Oh, hermano, para limpiarnos de pecado y de maldad. Aún este remanente, aún como hijo de Dios, que está aquí en este remanente, en este cuerpo de muerte que Pablo habla en Romanos 6 y 7, hermano. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para nuestra santificación, para nuestra purificación? 1, la palabra de Dios. Ahorita yo voy con la palabra a limpiar, ahí, quitar todo lo áspero, hermano. Nuestro tiempo de oración, hermano, y comunión con Dios. La disciplina de Dios ayuda a nuestra santificación. Ayer aprendimos, ¿verdad?, que el sufrimiento, Dios utiliza el sufrimiento para santificarnos y para llevarnos a una madurez espiritual. La separación del mundo y del pecado también, hermano. Hay un libro de John Owen, yo tengo ahí, me gusta ver los puritanos, hermanos, que los puritanos eran tremendos, el ala ortodoxa y la reforma. En cuanto a la práctica de vida y moralidad, son tremendos. Ahí está un libro de John Owen que se llama, ahí en el grupo lo compartimos, ¿verdad, hermanos? Ahí lo tienen mis hermanos. Se llama La mortificación del pecado. ¿Cómo mortificar, hermano, nuestra carne? A través del Espíritu. Puede leer un buen libro que le va a ayudar.
Y si alguien me escribe ahí, se lo mando yo, me manda el WhatsApp y se lo mando ahí por PDF, hermanos amados, de los puritanos, me encanta. La mortificación del pecado. ¿Qué medios bíblicos vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer, hermano? Para mortificar este cuerpo que está aquí todavía de muerte. Entonces, Dios va a utilizar todas estas herramientas para nuestra santificación. Entonces, cuando Dios pidió un pueblo santo para Él, no solo quería un pueblo separado de los demás pueblos paganos y cosas corruptas, apartados de, sino que también un pueblo consagrado, apartado totalmente para Él, santidad kadosh. No solo que se separan del mundo, sino separados de allá, pero separados para mí, dice el Señor en su palabra, hermano, una santidad kodesh. Yo le voy a decir algo aquí, para derribar algunas falsedades y mentiras que se oyen ahora en muchos púlpitos, hermano. Porque muchos dicen, Dios te ha llamado a ser feliz. Dios te ha llamado a ser rico. Si tú te haces cristiano, dice, ahora vas a vivir en victoria y nada malo te sucederá. Todo eso es falso, hermanos amados. Yo les voy a decir algo. Dios no nos ha llamado a ser felices. Dios no nos ha llamado a ser ricos ni poderosos. Dios no nos ha llamado a ser famosos. Dios nos ha llamado a ser santos, hermano. Él nos ha llamado a ser santos. Y ese es el llamado de Dios. Y por eso en esta iglesia, hermano, que estoy acompañando a mis hermanos, me gustó. Cuando vi así en los atriles que tienen de vidrio, dice, llamados a santidad. Wow, dije, Señor. Y allí me gustó porque me recordé. Y dije, cierto, esto es lo que a mí me ha llamado Dios, no ser un predicador famoso, o tener carisma, o ser conocido, o ser un gran teólogo, hermano, allí, un doctor, o maestro. Está bien por todo eso, gloria a Dios, porque es necesario, pero yo debo entender que o hacer una gran iglesia, un gran ministerio, hermano, ¿me entiende? Yo debo de entender y comprender como hijo de Dios que lo primero, lo que Dios a mí me ha llamado y me rescató del mundo, de las tinieblas a su luz admirable, para ser santo, separado para Él, hermano. Separado. Hay una alabanza de un grupo mexicano, la tengo por ahí. No la saqué porque hubiera orado, la hubiera puesto al final, que se llama Fuego Refinador. Nosotros la cantamos en la iglesia con el ministerio de alabanza. Me encanta, y yo se le puedo cantar esa alabanza. Y dice así, purifícame y hazme santo desde adentro, purifícame de mis pecados, límpiame, fuego refinador, anhela mi corazón, yo quiero ser santo, ser apartado para ti, Señor, decido ser santo, ser apartado para ti, mi Maestro, y hacer tu voluntad. Y cuando la escucho, yo lloro, digo, Señor, ayúdame a ser santo. Yo quiero ser santo, apartado, separado para ti, parecerme a ti. Y eso, hermanos, como hijos de Dios, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A buscar su santidad, hermanos. Y si pecamos, cometemos un pecado, tropezamos, abogado tenemos para con el Padre en el momento. El Espíritu nos lleva al arrepentimiento y la confesión y la limpieza, hermanos. Pero un creyente genuino y verdadero no se va a quedar bien en el pecado como un estilo de vida. Y de ahí surgió esa doctrina, que para mí no, salvo siempre salvo, viva como quiera, yo me voy para el cielo. ¿Dónde dice eso? Sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo en la perseverancia de los santos, no de los pecadores y de los hipócritas, hermanos amados. Ahora bien, y aquí comenzamos ya. Y ahora yo voy a tocar 3 puntos en estos versículos, hermanos, de llamados a santidad. ¿En qué aspectos o en qué áreas nos ha llamado Dios a ser santos o a vivir en esa santidad? Entonces ahora viene dando la introducción y ahora Pedro le va a decir a esta audiencia, vaya, yo sé que están sufriendo, van a enfrentar el sufrimiento así, así, así. Pero en cuanto a su santificación, en cuanto a su manera de vivir, Dios quiere esto y esto. Comienza con la carta, hermano. Antes de darle las instrucciones de cómo enfrentar el sufrimiento, primero les va a dar instrucciones de cómo vivir en santidad y obediencia a Dios. Pero ¿sabe por qué Pedro hace esto, amados hermanos y hermanas que están conectados y lo que van a ver?
Porque cuando ellos estén en esa vida de separación para Dios, llenos del Espíritu de Dios, hermanos, separados para Dios, consagrados para Dios, entonces ellos van a enfrentar el sufrimiento con gozo. Pero nosotros no estamos separados para Dios, hermanos, no, ni consagrados para Dios. Lo que vamos a hacer es murmurar y renegar, hermano, contra Dios en medio del sufrimiento y del dolor. Y ahora bien, como primer punto, ¿en qué área Dios nos ha llamado, hermano, a vivir esta santidad, estas Kadosh, Kodesh? Lo primero está allí en los versículos del 14 al 15, hermanos amados. Y dice, 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se estreará cuando Cristo sea manifestado. Y se esperen. Pero dice el 14, como hijos obedientes, no se conformen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque éramos ignorantes. No conocíamos la ley, ni la palabra, ni nada, ni el Espíritu, ni nada, éramos ignorantes. Pero cuando vino el Espíritu, cuando nos regeneró, nos salvó, conocimos la verdad. Nuestros ojos fueron abiertos, el corazón de piedra fue quitado y se nos dio un corazón de carne. Ahora podemos amar a Dios, podemos conocer a Dios, podemos servirlo y podemos amarlo y vivir para la gloria de Dios. Y por eso dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, hermanos. Oiga, si no, dice, aquí va lo duro. Que como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Dios, en Cristo nos llamó, y es santo, sed también vosotros santos, hermano, en toda vuestra manera de vivir. ¡Guau, hermano! Bendiga ahí mi hermano Alfredo, que ya está conectado. Entonces, versículos 14 al 15, en primer punto, ¿cómo nos ha llamado Dios a esa santidad? ¿En qué áreas? Y dice, hermano, en el versículo 14, dice que 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Wow, hermano! Y aquí viene la pregunta. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando le dice a estos lectores que ellos deben de ser santos? La Kadosh, la separación para Dios en toda vuestra manera de vivir. Ellos deben ser santos en su manera de pensar. ¡Wow, hermano! Ellos deben de ser santos en su manera de hablar. Dice, sin ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque daremos cuenta de toda palabra fatua y necia delante de Dios. Debemos ser santos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de oír, en nuestra forma de actuar. Al trabajar, hermano, en los negocios debemos de practicar la santidad y ser justos. ¡Qué tremendo, hermano! Y a este pueblo, hermano, cuando le está escribiendo aquí, allí, hermanos, en Levítico, cuando les habla de santidad, aún los manda a ser santos hasta en su manera de comer, hermanos. Porque el Señor les dijo, estos van a poder comer, esto es contaminado, esto no quiero, y estos sí van a comer. Hasta en eso, hermano, y ese pueblo de Israel le demandó en esa santidad el Señor. Al negociar, hasta para divertirnos, hermano, debemos de predicar esa santidad y tener cuidado. ¿Sí? Claro, ya aquí es donde nos empiezan a señalar de legalistas, de religiosos, de santulones. Los puritanos así eran, así pensaban los primeros bautistas, los anabautistas, hermano. Ellos así pensaban. ¿Sabía usted que los anabautistas, a la persecución que los llevó por parte de los primeros reformados hasta su muerte, fue porque criticaron, hermano, que la reforma no estaba cambiando vidas, solo mentes, se estaban cambiando de teología y doctrina a la gente, pero las vidas seguían viviendo igual en sus prácticas pecaminosas. Y eso señalaron los anabautistas, el movimiento anabautista en Suiza, hermano. Y hasta se molestó Luis Zwinglio y Lutero y trajo la persecución terrible de los anabautistas, porque ellos dijeron, no, Dios es santo, queremos vivir un evangelio como Dios lo escribió en el Nuevo Testamento. Vivir para Dios, hermanos amados. Entonces, yo estoy de acuerdo, no podemos ser legalistas ni extremistas, hermano, porque hay legalismo y extremismo. Pero también tampoco podemos ser liberales ni liberalistas, hermano, porque la iglesia ha caído en eso. Y discúlpenme, hermano, pero así es.
Y así es. Dios nos ha mandado, hermano, a ser santos en toda nuestra manera, en el hablar, en el actuar, en el vestir, hermanos. Por eso Pedro también más adelante habla de cómo deben de vestir las hijas de Dios con decoro, hermano. No caer en un extremo legalista religioso, pero tampoco en un libertinaje, hermano, porque si ahora, lo digo con amor y respeto, pero si vemos la vestimenta de muchas mujeres, entre comillas, que dicen ser creyentes, hermano, no, deja mucho que desear. Y siempre que hablo de estos temas, me dice, hermanos, predicador, pastor, porque hablamos con los hermanos, a luz de la escritura, debería usar una mujer escotes donde se puedan ver no, hermanos, no, claro de que no. O usar licra, son temas bien de que cualquiera puede decir, pero eso es legalismo, religiosidad. No, hermanos, no. Santidad, la Nazar, la Kodesh tiene que absorber, una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Y Pedro lo dice, sino que como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sois santos en toda vuestra manera de vivir, dice, hermano. Pero hoy la gente dice, no, es que lo que Dios mira es el corazón, hermano. Y gente que, yo he ido a campañas evangelísticas, he ido a iglesias a predicar tantas denominaciones que ni se puede predicar, hermano, al frente, porque se llegan a sentar gente indecorosamente. Eso no es así. Entonces, la santidad, hermanos, debe ser en toda nuestra manera de vivir, al pensar, al hablar, al actuar, al oír, al trabajar, al negociar, aún para divertirnos, hermano, para el vestir, sin caer tampoco en religiosidad y en hipocresía, porque no pretendemos ser legalistas ni extremistas, pero tampoco nos podemos volver libertinos, hermano. Hay un libertinaje en las iglesias ahorita, terrible, sacando de contexto el texto, que es lo que Dios ve en el corazón. ¿Entiendes, hermano? Sí, el hombre ve el corazón, hermana, pero los hombres ven tu cuerpo y tu mal vestimenta. Así es, hermanos amados. Qué tremendo esto. Ya que la santificación, escucha esto, es el resultado y evidencia del nuevo nacimiento cristiano, hermano. Sin santificación no hay justificación. ¿Cómo puedo saber yo que he sido salvado, justificado, que nací de nuevo? Si estoy siendo santificado. Y Dios va a ocupar todos los medios que hablamos de la palabra, la oración, la disciplina, el sufrimiento, hermano, la separación del mundo. Hay un libro muy bueno que tengo yo de los puritanos, La separación del mundo se llama. Buen libro eso, hermano. Eso no le gusta leer a la gente ahora. Nos gusta la teología, está bien, pero cosas que confrontan nuestra carnalidad no las quieren oír las personas, hermano. Porque podemos fingir que amamos a Dios sin hacerlo. Thomas Watson, hermano, un predicador puritano, tiene buenos libros. Thomas Watson tenía una frase que decía, decía, no finjas tener amor a Dios y al mismo tiempo estar amando el pecado. Hermano. Mire, estos puritanos sacaban unas frases bien tremendas. Decía él, no finjas temer a Dios y al mismo tiempo estar amando el pecado y al mundo. Porque él decía, porque la piedad fingida es una doble iniquidad y maldad, decía Thomas Watson, los puritanos, hacer el pensamiento de ellos con respecto a la santidad, hermano. Queremos aprender sobre la santidad, sobre la práctica de vida y moralidad cristiana. Lee libros de los puritanos. Libros de los puritanos, porque hoy hay buenos teólogos, hermano, pero yo estudié en varios seminarios, ¿verdad? Aquí para allá, a mí me gusta aprender. Ay, yo voy a ir allá a estudiar. Fui a sacar una aceteca, saqué unos ciclos ahí, pero tuve problemas siempre por mi manera de pensar y cuestionamientos en las clases. Hace años un hermano me invitó a un seminario colorado también carismático. Yo fui, me invitó a su iglesia y lo cursé, ¿verdad? Varias materias para aprender. A mí siempre me ha gustado con los bautistas aquí y estudié, ¿verdad, hermano? Porque siempre me ha gustado aprender y estudiar y fui a sacar mi diplomado de teología judía también del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y así. Bueno, y a mí me gusta ver y analizar todos los pensamientos teológicos y las posturas que hay, a mí me gusta eso. Pero sabe que lo que yo sí lamento, hermano, qué raro que usted vaya a un seminario y encuentre un hombre de Dios que vive para Dios en oración, hermano. Y le diga a los alumnos, hermanos,
Yo les quiero dar un consejo. Vivamos en santidad para Dios. Y separación, porque nada sirve que le mentamos un montón de libros y información aquí, pero su corazón va a estar lejos de Dios, hermano. Porque, y me gusta lo que dice Spru, no es cuánta Biblia sabemos, es cuánta Biblia practicamos, hermano. Así es. Y por eso decía Thomas Watson, no finjas tener amor a Dios y estar amando el pecado al mismo tiempo, porque la piedad fingida es una doble iniquidad, lo que los fariseos hacían, hermanos. Entonces, en primer lugar, hermano, ¿a qué hemos sido llamados en santidad? En toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir hemos sido llamados a ser santos. Nunca se te olvide eso, hermano, que en toda nuestra manera de vivir hemos sido llamados a ser santos, hermanos. Versículos ya los leímos ahí, del 14, hermanos, al 15. Segundo lugar, que vamos a aprender acerca ahora de llamados a santidad, versículo 16. Voy con el segundo punto. Hermanos amados, la santificación del creyente es la voluntad de Dios. Nunca se te olvide, versículo 16, y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Estamos allí, hermanos amados? Claro, allí pues está mencionando, hermanos, el escritor prácticamente a Levíticos 11:44, hermanos, que yo puse ahí en el estado de mi Facebook para la predicación que se iba a dar. Allá en Levíticos 11:44, el apóstol Pedro se lo está recordando algo que Dios, hermanos, ya había dado. Algo que Dios ya había hablado cuando sacó a su pueblo de allá de Egipto, amados hermanos. Levíticos 11:44, porque quería un pueblo separado, apartado de las demás naciones, sin idolatría, sin prácticas de inmoralidad y todo eso. Lo quería, hermanos. Ese pueblo lo quería. Y solamente está recordando lo que él dice ya, 11:44 Levíticos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis, dice, mire qué interesante, no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, y les empieza a dar instrucciones y enseñar a este pueblo. Pedro se lo está recordando eso, algo que Jehová Dios de los ejércitos ya había terminado. Entonces, en primer lugar, Pedro está enseñando a estos creyentes que ellos han sido llamados en santidad en toda su manera de vivir. No es que voy a ser santo en la iglesia y demonio en la calle. En ningún momento, hermano. No es que voy a ser creyente en la iglesia y mundano allá en mi trabajo. No es que voy a ser creyente aquí en la iglesia, pero con mis amigos, no. Yo voy a ser como ellos, como en el mundo, no. Hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y segundo lugar, les dice a estos oyentes, y esto aplica a nosotros también, que la santificación del creyente es la voluntad de Dios, hermanos amados. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. La razón por la cual la santificación es la voluntad de Dios para el creyente es de que como cristianos estamos asociados, hermanos, estamos emparentados, estamos familiarizados con un Dios santo, ¿verdad? Nuestro Padre. Y debemos santificarlo y reverenciarlo, tanto a Él como su palabra, hermanos amados. Ya que Él es santo, Él es justo, usted lo sabe, y aborrece el pecado, la maldad, y al que lo comete, dice Salmo 5:5. ¿Está aquí conmigo, hermano? Entonces, en segundo lugar, les dice Pedro a sus oyentes, ustedes deben de tener algo bien claro. La voluntad de Dios no es que ustedes sean ricos, que no sufran, porque ahí estamos sufriendo persecuciones, muriendo. Que sean famosos, que sean poderosos, no, ni felices. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí está, yo quiero leer ahí a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo también se los dijo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice allí, hermanos, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice?
¿Cuál es para sus hijos, hermano? Que sea rico, feliz, sin problemas, no. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda inmoralidad, que dice fornicación. Pero en el griego dice que os apartéis de toda porneia, de toda inmoralidad sexual. Y ahí va todo tipo de inmoralidad, que puede ir ahí malos pensamientos, malos deseos, esto, lo otro. Y dice, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Wow, hermano. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Es la santificación de sus hijos, de su iglesia. Por eso Él dice que ya más adelante, que Él viene por una iglesia pura, sin manches, sin arrugas, por una iglesia santa, gloriosa, hermano. Viene el Señor. Ahí está. Y Él va a ocupar todos los medios allá, la palabra, la oración, la disciplina, la comunión con Dios, el sufrimiento, la separación del mundo para purificarnos y llevar a cabo su propósito. Eso que te quede claro, hermano, en Cristo. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Y que nos aportemos de toda inmoralidad en esta tierra, hermanos. A.W. Pink, Arthur Pink, hermano, otro predicador puritano, ahí tenemos libros de él. Él dice, también tiene un pensamiento que me gusta mucho, y dice, la santificación, decía Arthur Pink, es una obra de toda la vida. Es una obra de toda la vida. Nos vamos a morir y progresivamente vamos a estar siendo santificados por Dios, hermano. Por Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, de ese proceso no nos salimos, brother. No nos salimos y Dios nos va a santificar, querramos o no querramos, porque ya en Filipenses capítulo 1, ¿se recuerdan? Le dijo a aquel pueblo, el que comenzó la buena obra en vosotros de salvación, de justificación, de santificación, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Querrás o no querrás, te guste o no te guste. Si somos hijos de Dios, Él nos va a limpiar de nuestros ídolos, como le dijo a Ezequiel. Nos va a limpiar nuestro ídolo, hermano. Y nuestros pecados nos van a lavar, querramos o no querramos. Por eso Pin decía, la santificación es una obra de toda la vida. Y fíjese, John Wesley estaba leyendo y sí se tomaba en serio esto, brother. Él se tomaba en serio esto, dijo, de la separación. Y por eso es que Dios usó poderosamente a estos hombres, hermanos. Estos hombres, hombres muy intelectuales, muy conocedores, pero eran hombres que se separaban, oraban y buscaban de Dios, hermano. Y Dios los usó poderosamente. Hoy nosotros hablamos de ellos, los mencionamos aquí, hasta yo voy a eso, pero no queremos vivir como ellos vivieron, separados, hermanos, del mundo. Estamos acá, hermanos. Y hoy vamos ahora al tercer punto, ya para ir aterrizando, hermanos. Dijimos, en primer lugar, que hemos sido llamados a santidad en toda nuestra manera de vivir, le dijo Pedro a aquellos lectores y también a nosotros como hijos de Dios. Segundo, también dice Pedro que la santificación del creyente es la voluntad de Dios. Y va a ser querramos o no querramos. Cuando crecí en el primer seminario, un poco, ahí, hermano, me enseñaban cosas que yo después las deseché, porque me decía ahí, los teólogos con los que yo estudié decían de que el Espíritu Santo es un hombre caballeroso, dice, y en tu corazón, o sea, tu mente, hay un montón de habitaciones. Y hay cosas que le agradan y que no le agradan a Dios. Pero Él no puede entrar en tu mente y en tu corazón, decía, a sacar esas cosas que le desagradan a Él, porque Él es un caballeroso. Y Él no va a entrar por la fuerza, sí, Él va a entrar por la fuerza, hermano. Él no es caballeroso. Ahí en Ezequiel le dijo, te voy a limpiar de tus ídolos, y haré, y pondré, y te limpiaré, y quitaré. Y no está diciendo, ¿estás de acuerdo conmigo? Sobre la obra regeneradora que va a hacer sobre sus hijos después. No, hermano, aquí no es caballeroso. Si sos hijo de Dios, Él va a entrar y te va a limpiar y te va a santificar, querrás o no querrás, si sos hijo de Dios. Si no, no estamos hablando nada. Y por eso también, hermanos, voy a terminar con esto, en los versículos 17 al 22.
Pedro también le está enseñando a este pueblo y a nosotros de que la santificación del creyente es una obra soberana de Dios, pero también una responsabilidad humana del creyente mismo. Versículos 17 al 22. Y dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, les dice, oiga bien, en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Les dice, conducíos, o sea, conduzcas ustedes. Yo les voy a ayudar, yo los voy a sostener, pero la responsabilidad de ustedes de conducirse en este camino de la santificación, de la verdad, de la purificación, de la consagración para mí. Sí, es cierto, la santificación es una obra soberana de Dios cuando somos regenerados, hermanos, somos salvados y Él nos liberta de la esclavitud del pecado y la esclavitud del diablo y del poder del pecado y del diablo. Y ahora por esa santidad que Él nos ha dado, hermano, en ese proceso de santificación, yo ya soy capaz, Él me ha responsabilizado a mí para buscar esa santidad también, anhelarla, desearla y querer andar en ella. La santificación inmediata y posesiva, decía, es una obra soberana de Dios, de que el pecador no puede hacer nada para justificarse y santificarse a sí mismo, no puede, es una obra de Dios. Igual que la santificación completa, hermanos, y futura, es una obra que Dios va a hacer cuando nos transforme nuestros cuerpos de gloria. Pero la santificación progresiva, hermano, es responsabilidad del creyente, ya que Dios le ha dado y lo ha liberado del poder del pecado, y le ha dado esa capacidad para vivir para la gloria de Dios. Ya no es un esclavo, sino libre para obedecer y amar la ley de Dios. Por eso les dice, conducíos, le dice Pedro ahí a este pueblo, la palabra ahí, conducíos, hermano, en griego, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para tener una mejor comprensión más clara, la palabra que utiliza ahí es anastrefo, que significa ocuparse uno mismo. Es responsabilidad del creyente. Permanecer uno mismo, vivir uno mismo, conducirse uno en el sentido correcto de conducta. Entonces, por eso les dice, condúzcanse con temor, y dice, con temblor, en todo el tiempo de su peregrinación. Entonces, la santificación del creyente sí es una obra soberana, pero también una responsabilidad humana. Porque yo he escuchado a veces a alguna gente reformada que dijo, no, la santificación es una obra solamente de Dios. Sí, claro, la santificación inmediata y posesiva, la santificación futura, gloriosa, pero el peregrinaje en esta tierra es responsabilidad tuya y mía, hermanos, en Cristo, porque Dios nos ha libertado del poder del pecado y de la esclavitud del pecado y del diablo, nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces nosotros debemos de anhelar esa santificación. ¿Se recuerdan allá? Una de las características de alguien que es salvo en la primera carta de Juan dice que así como Él se purifica a sí mismo, el que tiene esta esperanza en Cristo Jesús, que se va a encontrar con Él, dice, se purifica a sí mismo, no dice, no, que venga Dios, Dios ya lo purificó. Y ahora Él está buscando esa purificación en la palabra, en la comunión con Dios, hermanos, ahí en el servicio a Dios. Se purifica a sí mismo, dice, como Él es puro. Así lo dice. Entonces, hermano, y ahora voy a poner unos ejemplos rápidos para terminar y hablar de que la santificación aquí, hermano, es responsabilidad nuestra. Debemos anhelar ser santos como Dios. Y por eso les dice, sed. O sea, ustedes tienen que ya buscar de Dios y anhelar esa santidad, porque Cristo los libertó del pecado y de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, miren, Gálatas 5:16, voy a leer los 4 textos para terminar. Primera y segunda de Corintios, Gálatas, hermano, vamos a ver 5:16. Mire, le dice pueblo a estos galacenos, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, la palabra peripateo, peripatón, levantar un perímetro junto a o cerca de y sin salir de él. O sea, dicen, no, ustedes tienen que caminar con el espíritu. Andad, pero Él les dice, andad. No les dice que el Señor los va a andar, andad, es responsabilidad vuestra. Por eso que la santificación es una obra soberana de Dios, pero también una responsabilidad humana, porque no somos marionetas tampoco, hermano. ¿Entiendes?
Y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne, hermano. Es responsabilidad tuya andar en el Espíritu, buscar la llenura del Espíritu, ser controlado y guiado al Espíritu. Es responsabilidad tuya a través de la comunión, de la búsqueda de Dios, de la palabra de Dios, de la sujeción a la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, ahí estamos cerca. Ahí cerca estamos, miren, en la carta que estamos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿qué dice? Deseadle, dice, ¿eh? No dice, Dios va a desear por ustedes. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. ¿Quién es el responsable de desear esa leche, esa palabra que me va a santificar, que me va a purificar? Yo soy el responsable. Y dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor realmente. Wow, hermano. Y hoy leo primera carta de Juan 3, ¿se recuerdan? El que tiene esta esperanza, no lo voy a buscar porque lo prediqué aquel día y lo tengo aquí. El que tiene esta esperanza de vida eterna en él, dice Juan, se purifica a sí mismo como él es puro. O sea, yo no me voy a ¿cómo me voy a purificar? Y yendo allí, hermano, a la palabra, a leer la escritura, que Dios me hable, congregándome, yendo que me exhorten, que me adviertan, que me edifiquen. En la oración, en el sometimiento a Dios, yo me estoy purificando, hermanos, ahí. En la confesión de pecados y todo eso, en la oración, yo me estoy purificando a mí mismo. Y voy a terminar con Hebreo 12. Ahí nomás atrás vamos a ir a Hebreo 12, versículos 14 y 15. Ya comienza la lluvia, tiempo, estamos terminando. Y dice, versículos 14 y 15. ¡Wow! Esto sí está tremendo. Seguir, ya vieron, hermanos, hay que entender los verbos que están ahí, los verbos en los textos que he leído. Es responsabilidad mía, andad en el Espíritu. Desead, Pedro. Se purifica a sí mismo, purificate a ti mismo. Y aquí dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir, dice. Es mi responsabilidad seguir la paz y seguir la santidad. Mi responsabilidad sin la cual nadie verá al Señor. Si han experimentado esa santidad, hermano, esa obra poderosa, regeneradora de Dios en el nacimiento. Entonces, yo lo que estoy viviendo es una santidad, nacer, falsa, solamente de apariencias. Y esa, dice, es una doble iniquidad, dice. Y Thomas Watson, hermano, en sus libros ahí de los puritanos, dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos seáis contaminados. Dice, terminando ahí, hermano. Entender que el buscar la paz y la santidad, hermano, es una responsabilidad mía. Si ha sido una obra de Dios, cuando Él me salvó y nací de nuevo y me regeneró, pero ahora es una responsabilidad mía, hermano, porque el Señor me ha libertado del poder del pecado, del diablo y del mundo. Y ahora puedo amarlo a Él, hermanos amados. Así que, y concluido con este tema, y va a estar ya unos minutos en la cuenta de YouTube, hermanos. Y no es fácil, es una lucha, una batalla que vamos a tener en este mundo. El enemigo de nuestras almas no va a querer, hermano. Yo siempre he dicho esto. Cuando voy a predicar a iglesias y todo, el enemigo enfoca, hermano, en las iglesias locales, él se enfoca en atacar a la iglesia. Ahí tengo un mensaje también, que ya lo voy a predicar, que se llama una iglesia que agrada a Dios. Cualidades de una iglesia que agrada a Dios, porque hay iglesias que no agradan a Dios. Lo voy a predicar, hermano. Y el enemigo es astuto. En estos años de ministerio he visto que él se enfoca, hermano, cuando él va a atacar a la iglesia en varias áreas. Uno, él va a atacar primero la doctrina, se le va a ir a la doctrina, hermano. Por eso lo que querían hacer en la primera carta de Juan, los falsos maestros, se le dejaron ir. Y Juan se fue sin misericordia con todo. Y Juan se fue con todo, hermanos amados. Dios bendiga ahí a mi hermana Sonia. Ya estamos terminando casi, pero estamos predicando todos los días. No sé si mañana voy a grabar el salmo que he puesto ahí en el Facebook, hermano, el Salmo 25, y hacer oración. En la noche creo que mañana me va a tocar y voy a continuar entre semanas otros temas muy buenos.
Y algunos me pueden escribir y me están sugiriendo, hermano, hable de la Trinidad, hable de esto, hable de lo otro, y vamos a explicar ahí, hermanos amados. Entonces, esto es muy, pero muy importante que debemos de tomarlo en cuenta, que es nuestra responsabilidad, hermano. La santificación de buscar a Dios, de andar en el Espíritu, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer para vida eterna, mis amados hermanos. Y vamos a estar ahí pues compartiendo estos mensajes, esta palabra, hermano, y busquemos la santidad de Dios, el obedecer a Dios, hermano. No es fácil, es una lucha. Y decía de que el enemigo, hermano, enfoca su ataque en la guerra espiritual, bíblicamente hablando. En primer lugar, va a enfocar su ataque, hermano, en la doctrina. Y para eso va a usar los falsos maestros, que son agentes de Satanás. Pero también hay cosas que el enemigo ataca en la iglesia, la santidad. Si él confunde la doctrina de las personas, no van a vivir una vida equívoca acerca de hermano. Ataca la santidad en la iglesia. Otras cosas que yo me he buscado, él también busca en la alabanza, hermano, que esa alabanza no sea bíblica y sea confusa. Y la oración, brother. Y la oración, brother. Porque una iglesia, hermano, tendría que orar congregacionalmente. Haber grupos de oración, hermano, para que Dios guarde la doctrina, Dios guarde esto, Dios guarde la santidad y proteja, hermano, la iglesia de todos estos asuntos. Entonces, aquí yo concluyo, hermanos amados, y quiero orar, hacer una oración para que Dios nos dé de su santidad más, para que podamos desear, para que podamos andar en el Espíritu, hermano, para que podamos purificarnos, para que podamos, hermano, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Padre y buen Dios, gracias por esta más de una hora que hemos compartido tu palabra, Señor, con mis hermanos que han estado conectados aquí, Padre, en diferentes lugares, oh Dios Todopoderoso. Y ahora yo quiero orar, Padre, quiero interceder, Señor. Así como Pedro quizás lo hizo por aquel pueblo, Padre, al ver su sufrimiento, su persecución, su dolor, Padre. Y les escribe con el propósito de mostrar las actitudes de cómo deben de enfrentar el sufrimiento, pero él comienza hablando acerca de la santidad, del estilo de vida, de la búsqueda de Dios, de no someterse a los deseos de la carne, porque de esa fidelidad, de esa separación, iba a depender que ellos soportaran el sufrimiento y el dolor que iban a enfrentar, de esa comunión que ellos tenían con el Dios Todopoderoso. Porque si no tenemos comunión, no tenemos obediencia, hermano, no tenemos santificación en nuestra vida, difícilmente vamos a enfrentar las pruebas, el sufrimiento y el dolor que como hijos de Dios van a venir delante de nosotros. Padre, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Si hay algún pecado, si hay algo que está oculto allí, Padre, que tú puedas ocupar esta palabra y que sea tu espíritu llevando el arrepentimiento, llevando la purificación, que mis hermanos busquen la purificación, Señor. Porque el que tiene esta esperanza, dijo allá Juan, se purifica a sí mismo como Él es puro, Señor. Que podamos purificarnos con tu palabra, con la confesión, con el arrepentimiento, Señor. Y que podamos vivir vidas separadas para ti, Señor. Y que podamos ser santos, así como aquel que nos llamó, que es santo, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear esa buena batalla de la fe, a desear como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, tu palabra como es y como le hemos expuesto ahora. Muchos ya no quieren oír esto, Señor, ya no quieren oír, solo quieren ser entretenidos, Padre, con fábulas, con cuentos, Señor, con prosperidad, con cosas, Padre, con pragmatismo, pero no quieren oír tu palabra. Y es por eso que tú me has puesto a predicar ahorita en las redes sociales y yo he sido obediente, Señor. A ti lo seguiré siendo hasta que tú me des la fuerza y la determinación, Padre. Gracias por mis hermanos. Guárdale, Señor, y que se lleven este desafío en sus corazones de santificación, Padre. Y que toda la gloria y la honra sean para ti, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y amén, hermanos. Dios les bendiga. Mañana estaremos, pues, primeramente Dios, a las 10 de la noche, siempre conectados con otro tema, hermano, de edificación y de exhortación de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte, les amo en el amor de Cristo a todos. Amén.